Muy buenos días a todos y a todas, a los medios que nos sintonizan, a todos los ciudadanos, a los integrantes de esta comisión. Primero que nada, agradezco a este Congreso el que haya determinado que presida esta comisión tan importante de gobernación y puntos constitucionales. Agradezco también a todos los integrantes de las mismas, a la diputada Vero, diputado Raúl, diputado Lupe Vera, Vanessa Sánchez, el diputado José Luis, José Huerta, y bueno, a todos los que nos apoyan en el que se me brinde esta oportunidad de servir desde esta trinchera. Y pues bueno, sin más ni menos, vamos a dar inicio a esta Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Se pide al secretario pasar lista y asistencia, consignar la hora de inicio de esta reunión a distancia. Mucho gusto, presidenta. Antes le doy la bienvenida a la diputada Reina Morales como presidente de esta comisión, a la diputada Verónica Luna y al diputado José Luis. Bienvenidos. Gracias, diputado. Bienvenidos a esta comisión de gobernación. Y doy el pase de lista, empezando por el diputado Huerta Boites José. Presente. Luna Prado Verónica. Presente. Morales Recendis Reina Guadalupe. Presente. Sánchez Cordero Vanessa. Presente. Vázquez Cordero José Luis. Presente. Vera Hernández J. Guadalupe. Presente. Y su servidor Raúl Humberto Márquez Albo. Somos 7 diputadas y diputados presentes. Hay quórum y son las 10:06 de la mañana, presidenta. Muchas gracias, secretario. En este momento se solicita dar lectura a la orden del día. Justo. Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de fecha 12 de abril de 2021. Punto número 1, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto 2, lectura y en su caso aprobación de la minuta número 67, levantada con motivo de la reunión celebrada el día 15 de marzo del año en curso. Punto 3, dar cuenta con la correspondencia y comunicados turnados a la comisión. Punto 4, radicación de la terna para la designación del titular del órgano interno de control de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, formulada por el Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y en su caso acuerdos de dictaminación. Punto 5, radicación de las solicitudes de licencia para separación del cargo de diputado local y en su caso acuerdos de dictaminación de A. María Guadalupe Guerrero Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. B. Jessica Cabal Ceballos, integrante de la 64ª legislatura. Punto 6, radicación de la iniciativa suscrita por la diputada María de Jesús Eunice Reveles Conejo, de la representación parlamentaria del Partido del Trabajo, a fin de reformar el artículo 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato y en su caso, acuerdos del proyecto de metodología de análisis y estudio. Punto 7, radicación de la iniciativa formulada por el Ayuntamiento de León, Guanajuato, a efecto de reformar el artículo 15, segundo párrafo, y adicionar los artículos 3 con su fracción 20 bis, 7 con una fracción 11, 64 con un párrafo tercero, 64 bis, 64 ter, a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato y en su caso acuerdos de proyecto de metodología de análisis y estudio. Punto 8, radicación y en su caso acuerdos de dictaminación de las minutas proyecto de decreto. A, por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referida a la porción normativa del nombre del Estado de Michoacán de Ocampo, del Estado de Michoacán de Ocampo que remitió la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. B, por el que se adiciona una fracción 23 bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad privada que remitió la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. C, por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de partida secreta que remitió la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Y D, por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos referida
a la porción normativa del nombre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que remitió la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Punto 9. Acuerdos de dictaminación de la solicitud de licencia al cargo de diputado local de Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena. 10. Receso en su caso para la elaboración de los proyectos de dictamen de las solicitudes de licencia enlistados en el punto 5 y 9 de la orden del día. Punto 11, lectura, discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen de las solicitudes de la licencia enlistados en el punto 5 y 9 del orden del día. Y punto 12, asuntos generales. Muchas gracias, diputado. El orden del día está a su consideración. Diputadas y diputados, si desean hacer uso de la voz, sírvanse a indicarlo. Señora presidenta, solamente por lo que se refiere al punto 5, si en la presentación de su solicitud el jueves la diputada María Guadalupe Moreno Guerrero y el señor diputado Isidoro Basaldúa también presenta su solicitud y ambas se remiten a nuestra Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para los efectos subsecuentes. Entiendo que es una omisión involuntaria el por qué no se incluye la solicitud del diputado Isidoro Basaldúa. Y si no es así, que por favor usted nos explique la razón para que nos clarifique el por qué no está incluido. Diputado José Huerta, esta es la propuesta en este momento de la orden del día en los términos en los que les fue enviado. Sí, pues es la propuesta que estamos comentando. Es la que es materia de mi comentario. ¿Tiene alguna propuesta de modificación usted, diputado? No, repito, que nos aclare, por favor, por qué no, si se nos turna a la Comisión de Gobernación, esas dos solicitudes ya mencionadas el mismo día, ¿por qué sí se enlista para hoy el de la diputada María Guadalupe Guerrero y no así el del diputado Isidoro? Entiendo que es una omisión involuntaria y para los efectos de economía procesal, ¿para qué tratarlo en otra sesión y no en esta? Esa es mi pregunta. Diputado, únicamente fue una propuesta, una consideración en cuanto al orden del día. De esa manera fue como se hace la propuesta y se somete a votación, a consideración de ustedes. Sí, no sé si me explique. Finalmente, hago uso de la palabra para los efectos de que esa propuesta a la que usted se refiere de orden del día sufra esa enmienda, que se incluya la otra solicitud. Y si no es así por alguna razón, bueno, pues yo no tengo inconveniente en su momento oportuno, que es enseguida dar mi punto de vista si la apruebo o no. Pero nada más era que nos explicara usted como presidenta por qué sí incluye una y no la otra. Diputado, de acuerdo a las atribuciones que me fueron conferidas, de esa manera fue como se determinó construir el orden del día.
que le fueron conferidas por quién. Por la propia ley orgánica. ¿Y cuál es el fundamento? El artículo 111. No refiere a eso. Pero bueno, ese era nomás mi comentario. Creo que no tiene comentario a mi pregunta. Mejor continuemos con el orden del día. Adelante, continuamos con la sesión. El orden del día está a consideración de las diputadas y los diputados. Se solicita a la Secretaría que haga la respectiva votación. Se pregunta a las diputadas y diputados integrantes de esta comisión si es de aprobarse el orden del día como fue expresada por su servidor. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Queda aprobada por unanimidad. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se propone la dispensa de lectura de la minuta número 67, levantada con motivo de la reunión celebrada el día 15 de marzo del año en curso, en virtud de que nos fue remitida previamente. Por lo tanto, solicito a la Secretaría someta a votación dicha propuesta. Se pregunta si se aprueba la dispensa de lectura de la minuta referida. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Queda aprobada la dispensa de lectura de la minuta referida, presidente. Ahora bien, someto a la consideración de la comisión el contenido de la minuta que nos ocupa. Si desean hacer uso de la palabra, indíquenlo a esta presidencia. No habiendo intervenciones, se pide a la Secretaría pregunte a las y los integrantes de la comisión si se aprueba la minuta número 67. Pregunta a los integrantes, a las y los integrantes de esta comisión, si es de aprobarse el contenido de la minuta 67. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Queda aprobado el contenido de la minuta 67, presidente. A continuación, solicito a la Secretaría dar cuenta con la correspondencia y comunicados turnados a esta comisión. Comunicados provenientes del Estado y organismos autónomos. La comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato remite respuesta a la consulta iniciativa a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. El Procurador de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y el Coordinador Jurídico de la Oficina de Abogados Generales de la Universidad de Guanajuato remiten respuesta a la consulta de dos iniciativas. La primera, que reforma el inciso A de la fracción segunda del artículo 117 y adiciona un último párrafo del artículo primero de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Y la segunda, efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato y de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Agradecemos las respuestas y opiniones derivadas de la consulta, mismas que se incorporarán al proceso de dictaminación de esta iniciativa. El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato remite respuesta a la consulta de la iniciativa a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato y de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. El secretario técnico de la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato remite respuesta a la consulta de la iniciativa a efecto de reformar y adicionar
diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato y de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Agradecemos las respuestas y opiniones derivadas de esta consulta, mismas que se incorporarán al proceso de dictaminación de esta iniciativa. Correspondencia proveniente de ayuntamientos. El secretario del ayuntamiento, el doctor Mora, Guanajuato, remite respuesta a la consulta de dos iniciativas. La primera, que reforman el inciso A de la fracción segunda del artículo 117 y adiciona un último párrafo al artículo primero de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y la segunda, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. El secretario de Ayuntamiento de Coronel, Guanajuato, remite respuesta a la consulta de la iniciativa que reforma el inciso A de la fracción segunda del artículo 117 y adiciona un último párrafo al artículo primero de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. El secretario del Ayuntamiento de Abasolo, Guanajuato, remite respuesta a la consulta de la iniciativa que adicionan diversos artículos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. Enterados y agradecemos las respuestas y opiniones de estas consultas. Estas serán analizadas al interior de la comisión durante el proceso de dictaminación de dichas iniciativas. Los secretarios de los ayuntamientos de Cortázar y San Francisco del Rincón remiten respuesta a la consulta de iniciativa a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato y de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Los secretarios de los ayuntamientos de Cortázar y San Francisco del Rincón remiten respuesta a la consulta de la iniciativa que reforma el inciso A de la fracción segunda al artículo 117 y adiciona un último párrafo al artículo primero de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. El secretario del Ayuntamiento de Irapuato, Guanajuato, remite respuesta a la consulta de la iniciativa que reforma el inciso A de la fracción segunda al artículo 117 y adiciona un último párrafo al artículo primero de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. El secretario del Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, remite respuesta a la consulta de dos iniciativas. La primera, que reforma el inciso A de la fracción segunda del artículo 117 y adiciona un último párrafo al artículo primero de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, y la segunda, a efecto de reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato y de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. El contralor del municipio de Villagrán, Guanajuato, y representante de la región tercera del Comité Coordinador del CEA, remite respuesta a la consulta de la iniciativa de efecto reformar y adicionar diversas disposiciones a la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato y de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato y de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Enterados y agradecemos las respuestas y opiniones a las consultas. Estas serán analizadas al interior de la comisión durante el proceso de dictaminación de dichas iniciativas. El secretario del Ayuntamiento de León remite respuesta a la consulta de dos iniciativas. La primera, que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado de Guanajuato, de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción y de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, y la segunda, a efecto de reformar el inciso A de la fracción segunda del artículo 117 y adiciona un último párrafo al artículo primero de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. Enterados y agradecemos las respuestas y opiniones a las consultas, las cuales serán analizadas al interior de la comisión durante el proceso de dictaminación de estas iniciativas. A continuación, se tiene por radical la terna para la designación del titular del órgano interno de control de la Procuraduría de los Derechos Humanos
del Estado de Guanajuato. En consecuencia, y en razón de que contamos con los expedientes del asunto que nos ocupa, instruyo a la Secretaría Técnica de la Comisión a que realice una tarjeta informativa a efecto de verificar si quienes conforman la terna cumplen con los requisitos que nos marca la ley. Y en una posterior reunión de comisión poder acordar con respecto de la misma. De igual forma, pongo a su consideración la celebración de entrevista con las personas que conforman la terna. Y de esta manera, quienes integramos la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales podamos tener un intercambio con dichos profesionistas y platicar su interés de ocupar la titularidad de este órgano de control interno del organismo autónomo. Dichas entrevistas, de acordarse en sentido positivo, se celebrarán el próximo viernes 16 de abril en punto de las 10 horas, con la participación de las y los diputados de esta comisión legislativa y de algún otro integrante que así guste de la 64ª legislatura que desee participar. De igual forma, el día de hoy se distribuirá una propuesta de preguntas que, de así considerarlo, podrán fortalecerse entre quienes integramos esta comisión. Es por esto que le pido al secretario recabe la votación con respecto de mi propuesta. Justo. Se pregunta si se aprueba la propuesta realizada por la presidencia en referencia a la designación del titular del órgano interno de control de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado. Si están por la firma, también como consecuencia de la mecánica de las entrevistas, si están por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando su mano. Queda aprobada la propuesta por unanimidad, presidente. Muchas gracias, secretario. Instruyo en consecuencia a la Secretaría Técnica de esta comisión para que lleve a cabo las acciones que correspondan y podamos celebrar las entrevistas aprobadas. A continuación, se tienen radicadas las solicitudes de licencia al cargo de diputado local suscritas por la diputada María Guadalupe Guerrero Moreno, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, y Jessica Cabal Ceballos, integrante de la 64ª legislatura. Conocemos todos ya los alcances de estas solicitudes al ser distribuidas desde el momento en que se turnó a esta comisión. Por ello, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales es competente para dictaminarlas con fundamento en los artículos 63, fracción 27ª de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 111, fracción 3ª de nuestra Ley Orgánica. Y resultó oportuno pronunciarnos sobre dichas solicitudes mediante los respectivos dictámenes. Es así que instruyo a la Secretaría Técnica de esta comisión, con fundamento en los artículos 94, fracción 7ª y 272, fracción 8ª, inciso E de nuestra Ley Orgánica, que se elaboren los proyectos de dictamen de cada solicitud en sentido positivo y en los términos presentados a efectos de discutirlos. A continuación, se tiene por radicada la iniciativa suscrita por la diputada María de Jesús Eunice Reveles Conejo de la representación parlamentaria del Partido de Trabajo a fin de reformar el artículo 169 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato. En consecuencia, pongo a su consideración un proyecto de metodología de análisis y estudio de la iniciativa, mismo que fue circulado con anticipación a ustedes vía electrónica. Si alguien tuviese algún comentario con respecto del mismo, les pido que lo manifiesten levantando la mano. ¿Okay? Al no existir participaciones, le pido al secretario recabe la votación con respecto al proyecto de metodología que pongo a su consideración. Se pregunta si se aprueba la propuesta de metodología realizada por la presidencia. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Queda aprobada la metodología por unanimidad, presidente. En el siguiente punto del orden del día,
se tiene por radicada la iniciativa formulada por el Ayuntamiento de León, Guanajuato, a efecto de reformar el artículo 15, segundo párrafo, y adicionar los artículos 3º con una fracción 20 bis, 7 con una fracción 11ª, 64 con un párrafo 3º, 64 bis y 64 ter de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Pongo a su consideración un proyecto de metodología de análisis y estudio de la iniciativa, mismo que fue circulado con anticipación a ustedes mediante vía electrónica. Si alguien tuviera algún comentario con respecto a este proyecto, les pido que lo manifiesten en este momento levantando su mano. Al no existir participaciones, le pido al secretario que recabe la votación con respecto al proyecto de metodología que pongo a su consideración. Pregunta si es de aprobarse la propuesta de metodología realizada por la presidencia. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Queda aprobada la metodología por unanimidad, presidente. Aprobadas las metodologías, instruyo en este momento a la Secretaría Técnica que lleve a cabo de manera puntual las acciones enlistadas en las mismas. A continuación, se tienen por radicadas las minutas con proyecto de decreto remitidas por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre del Estado de Michoacán de Ocampo, por el que se adiciona una fracción 23 bis al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de seguridad privada, por el que se reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la partida secreta, y por el que se reforma el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referida a la porción normativa del nombre del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. A efecto de dar seguimiento al proceso de dictaminación de dichas minutas, instruyo a la Secretaría Técnica de la Comisión a que realice las tarjetas informativas a efecto de conocer los alcances de cada uno y en posterior reunión de comisión poder acordar con respecto de las mismas y discutir en su caso los proyectos de dictamen. A continuación, y a efecto de dar puntual seguimiento a la solicitud de licencia al cargo del diputado local por tiempo indefinido de Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrante del grupo parlamentario de Morena, y en razón de que todas y todos conocemos los alcances de la solicitud, esta comisión legislativa es competente para dictaminarla, con fundamento en los artículos 63, fracción 26ª, de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y 111, fracción 3ª, de nuestra ley orgánica. Y resultó oportuno pronunciarnos sobre la misma mediante el proyecto de dictamen. Es así que instruyo a la Secretaría Técnica de esta comisión, con fundamento en los artículos 94, fracción 7ª y 272, fracción 8ª, inciso E de nuestra ley orgánica, para la elaboración de un proyecto de dictamen en sentido positivo y en los términos de dicha solicitud, para discutirlo el mismo día de hoy. En razón de haberse aprobado el receso en el orden del día para la elaboración de los proyectos de dictamen de las mismas solicitudes de licencia enlistadas en los puntos 5 y 9 del orden del día, se decreta un receso por un término de 3 minutos. Ya todos los tenemos. Adelante. Bien, reanudamos la sesión siendo las 10:40 del mismo día de su inicio. Una vez que contamos con los 3 proyectos de dictamen circulados a nuestros correos por parte de la Secretaría Técnica, que refieren a las solicitudes de licencia enlistadas en los puntos 5 y 9 del orden del día, propongo la dispensa de lectura de las consideraciones y acuerdos respectivos. Si tuviesen algún comentario con respecto a mi propuesta, sírvanse por favor manifestarlo levantando su mano. No habiendo intervenciones, se pide a la Secretaría pregunte a las y los integrantes de esta comisión
si se aprueba la dispensa de lectura de los proyectos de dictámenes en referencia. Se pregunta si se aprueba la propuesta de dispensa de lectura de los 3 dictámenes, de los 3 proyectos de dictamen referidos por la presidencia. Los que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Queda aprobada la dispensa de lectura. En consecuencia, se someten a discusión los 3 proyectos de dictámenes de las solicitudes de licencia a cargo de diputado local formuladas por las y los diputados María Guadalupe Guerrero Moreno, Jessica Cabal Ceballos y Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, integrantes de la 64ª legislatura. Si alguna diputada o algún diputado desea hacer uso de la palabra en cuanto al pro o contra, sírvase a manifestarlo indicando el sentido de su participación. En virtud de que no se han registrado participaciones, se instruye a la Secretaría Técnica para que en votación nominal pregunte a las diputadas y los diputados si es de aprobarse o no los proyectos de dictamen que esta presidencia pone a su consideración. Con gusto. En votación nominal se pregunta a las diputadas y diputados si se aprueban los proyectos de dictamen puestos a consideración, para lo cual, en orden alfabético, se enunciarán su nombre y el sentido de su voto. Huerta Boites José. Sí. Huerta Boites José, sí. Luna Prado Verónica. Luna Prado Verónica, sí. Raúl Humberto Márquez Salvo, el de la voz, sí. Morales Reséndiz Reina Guadalupe. Reina Morales, sí. Sánchez Cordero Vanessa. Vanessa Sánchez, sí. Vázquez Cordero José Luis. José Luis Vázquez, sí. Vera Hernández J. Guadalupe. Guadalupe Vera, a favor. Señora Presidenta, le informo que se registraron 7 votos a favor, 0 en contra. Los dictámenes han sido aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, instruyo su remisión a la presidencia de la mesa directiva a efecto de que sean agendados en la sesión ordinaria que corresponda, previamente suscritos a través de su firma electrónica, sin perjuicio de que en su oportunidad se puedan suscribir mediante firma autógrafa de las y los integrantes de esta comisión. Finalmente, se procede a abordar el punto relativo a asuntos generales. Si existe algún diputado o diputada que desee inscribirse, le solicito se sirva a manifestarlo. Presidenta, le informo que se han agotado los puntos listados en la orden del día. Muchas gracias, secretario. Siendo así, se levanta la reunión a distancia, siendo las 10 horas con 45 minutos, y se le cita para la siguiente por conducto de la Secretaría Técnica de esta misma comisión. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Buenos días a todos y a todos. Buenos días a todos. Buenos días. Hasta luego, buen día. Buenos días a Llegar los todas. dictámenes para que me hagan favor de firmarlos. Muchas gracias. Con gusto, Gracias. Diana, con gusto, Dianita. Gracias a todos. Buenos días. Buen día.